Hola a todas y a todos. En esta segunda lección de la unidad Familias en situación de riesgo social nos vamos a centrar en la desprotección infantil. En la primera unidad hablamos de las necesidades de los niños y niñas. ¿Recordáis lo de la pirámide de Maslow y todo aquello? Os pregunto ahora, ¿quiénes son los responsables de atender y cubrir esas necesidades básicas? Por supuesto, lo es la familia. Pero no debemos olvidar que las administraciones también tienen responsabilidades. Fijaros, en la Constitución se dice en el artículo 39.1 que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. Por lo tanto, la familia es responsable, pero también los poderes públicos lo son. Así, la familia protege a los menores cuando cuida de su salud, le ofrece el afecto que necesite o vela por su educación. Y los poderes públicos protegen a los niños y niñas cuando cuidan de su salud con la asistencia pediátrica que precise el niño o niña, defendiendo sus derechos y a través de la educación, no solo de la educación formal, sino también de la informal. Por lo tanto, las familias y las administraciones han de ser responsables de la atención a la infancia. Y que ambos sean es compatible y además es hasta bueno que se complementen. Pero muchas veces las actuaciones de unos o de otros, o las actuaciones de ambos, no resulta suficiente y los derechos del niño se ven afectados. Como educadores es bueno que sepamos determinar si se está produciendo una situación de desamparo, de desprotección, para poder actuar en consecuencia. Si efectivamente determinamos que se está produciendo una situación de desprotección, si descubrimos esa situación de desprotección, deberían activarse una serie de intervenciones. Bueno, ¿y cuáles son las principales situaciones de desprotección que se pueden producir en la familia? Pues son tres. Que se produzcan situaciones de riesgo, que se produzcan situaciones de desamparo y que se produzcan circunstancias familiares graves. Vamos a ver ahora en qué consisten estas tres situaciones. En primer lugar, en cuanto a las situaciones de riesgo, podemos encontrar múltiples circunstancias que ponen en riesgo la satisfacción de las necesidades de las niñas y niños. Es importante que las identifiquemos de manera precisa para poder eliminar o, en todo caso, reducir las circunstancias que la están provocando. Ejemplos de estas situaciones de riesgo son la carencia de medios económicos, el desempleo, la falta de habilidades para el cuidado y la escasez de recursos para la educación y el ocio en el entorno. En cuanto a las situaciones de desamparo, decir que las propias leyes ya determinan qué se considera desamparo. El Código Civil lo define como la causa del incumplimiento o el imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores cuando estos queden privados de la necesaria asistencia moral o material. Si pensamos un poco en el sentido del desamparo, podemos afirmar que cuando se produce una situación de estas, una situación de desamparo, es mucho más grave que una situación de riesgo de las que hablábamos antes. Ejemplos de situación de desamparo son, por ejemplo, el abandono de un niño o niña por parte de la familia o los malos tratos, pero también la desescolarización habitual o deliberada, la incitación al consumo de drogas o alcohol o su consentimiento. Ante todo este tipo de situaciones, la familia puede llegar a perder la tutela del menor y ésta pasar a manos de la entidad pública. Y por último, hablamos de las circunstancias familiares graves. Estas también están definidas legalmente. Dice el Código Civil que se producen circunstancias familiares graves cuando los padres o tutores, por circunstancias graves, no pueden cuidar al menor. Y en estos casos se podrá solicitar a la entidad pública competente que ésta asuma la guarda durante el tiempo necesario. Esto pasa cuando, por ejemplo, uno de los miembros entra preso, entra en prisión, por ejemplo, o se produce una ausencia prolongada por cualquier motivo, o se diagnostica una enfermedad grave. Bueno, seguiremos trabajando todos estos contenidos en clase. Mucho ánimo.